Supongamos que tienes que comprar un portátil. Posiblemente vayas a una tienda online y en la categoría de portátiles limitas la búsqueda según tus necesidades, pero luego no sabes cuál elegir. Créeme, sé lo que sientes. Al contrario de móviles u otros gadgets, los portátiles tienen cientos de variaciones y están siempre cambiando de precio. Mira el caso del Lenovo IdeaPad con 194 resultados y precios que rondan los 300 hasta los 700 euros. Es por eso que hacer un vídeo sobre los mejores portátiles no tiene mucho sentido porque todo depende de lo que puedas conseguir. Sin embargo, sí que te puede ayudar a encontrar el mejor portátil para ti, tal como he encontrado al patrocinador de este vídeo, Samsung. Pues sí, has oído bien, Samsung ha patrocinado este vídeo. Y es que ahora mismo están con un evento llamado YouMake con algunos descuentos directos, pero también una sorpresa, en el que eliges un producto de alguna de estas categorías, como por ejemplo este frigorífico o en mi caso el S21FE, y lo complementas con un regalo gratis a tu elección. Si necesitas una nueva TV, pues añádele la barra de sonido. Si necesitas una nueva tablet, pues los Buds Live. O también puedes aprovechar algunos descuentos directos, como en esta TV OLED o en el Watch 5. Esta promoción tan solo está disponible para España y si eres un estudiante puedes conseguir algunos descuentos adicionales, por lo que échale un vistazo. Una vez más, gracias a Samsung por patrocinar este vídeo. En la descripción también encontrarás todos los enlaces del evento. Pues bien, lo primero que debes saber es tu presupuesto y para qué lo necesitas. ¿Necesitas un portátil para jugar sin importar el coste o buscas algo nuevo, un poco más barato que te sirva para trabajar? Muchos estaréis diciendo, duh, eso es obvio. Pero no te imaginas la cantidad de personas que se quiere comprar un portátil por 300 o 500 euros y jugar a Cyberpunk a 60 frames por segundo. Al menos el anime lo podrás ver sin problemas. Es por eso que mi segunda recomendación son otros productos extra que te permitan complementar ese portátil. Si necesitas algo para estudiar con una buena batería, pero al llegar a casa vas a jugar, quizás lo mejor sea comprar un portátil algo más barato y leve y luego pues montar tu propio gaming PC o hasta adquirir una consola en vez de comprar un portátil mucho más caro que haga todo esto. Otra alternativa sería jugar en la nube con algún servicio como GeForce Now, pero para esto necesitas una buena conexión a internet. Yo con este portátil de Asus soy capaz de jugar a Cyberpunk sin problema con GeForce Now, a pesar de ser un portátil con especificaciones medianas y tener una conexión a internet razonable. Todo esto para decir que debes ser honesto contigo mismo y considerar todas las opciones. Cuando ya sepas todo esto, entonces sí, puedes empezar a buscar candidatos. Haz una lista de los que más te hayan llamado la atención y busca reviews de esos modelos tanto en YouTube como en páginas web. Para facilitarte el trabajo, he creado una plantilla en Notion que puedes duplicar y que puedes utilizar para listar lo bueno y lo malo de cada portátil que veas. Pero los aspectos más importantes a los que le deberías prestar atención es en relación al teclado y al trackpad, al calentamiento y a la disipación del calor en diferentes tareas, así como su pantalla, qué tal se ve y los ángulos de visión. Otro tipo de especificaciones relacionadas con su rendimiento bruto también son muy importantes y hablaré de eso a continuación, pero estas que he mencionado como que son un poco más difíciles de analizar por internet. Es por eso que siempre que puedas, pues intenta probar el portátil en persona. No tiene por qué ser el modelo en concreto que vayas a comprar, pero sí de la misma línea. Prueba el teclado, el trackpad, qué tal lo sientes para saber si realmente te gusta o no. Caso esto no sea posible, intenta comprarlo desde alguna tienda que facilite todo el proceso de devolución. Recuerdo que cuando vivía en España mi experiencia con MediaMarkt no era la mejor a la hora de devolver los productos, pero con Amazon sí. Y más aún cuando es Amazon la que distribuye y vende el producto. Cuando es un tercero, ahí tienes que leer las letras pequeñas para saber que todo vaya bien, pero en general Amazon es muy buena para esto. Ahora te voy a hacer una pregunta y quiero que seas honesto conmigo. A la hora de comprar un portátil, pues mira siempre a los últimos modelos. Si es así, pues ni siempre deberías. En el caso del Asus G14, su última generación mejoró no solo el rendimiento, sino también la pantalla, un trackpad más grande y en general pues se siente más premium. Pero con los nuevos MacBooks M2, el consenso no es el mismo.
y más considerando la diferencia de precio. En mi opinión, debes siempre considerar los beneficios que vas a recibir con el precio a pagar, aunque en muchos casos esto también es subjetivo. Lo que ya no es tan subjetivo es el rendimiento, que no puedes concluir con tan solo ver las especificaciones del producto, sino en pruebas reales. Por ejemplo, considera este PC en ambas configuraciones, en que la única diferencia es su procesador. Y seguramente pienses que el i9 es el mejor, pero en benchmarks sintéticos la diferencia es irrisoria. Y lo mismo sucede en juegos, por lo que no vale la pena comprar el mejor. Pero en otros casos, aún con el mismo procesador y la misma tarjeta gráfica, los resultados pueden ser distintos, como puedes ver en esta gráfica de Cyberpunk entre el Lenovo Legion y el MSI Vector. Así que mi recomendación es que veas siempre los resultados reales en benchmarks de ese portátil y lo compares con tus otras alternativas, porque muchas veces pueden haber limitaciones de consumo energético o simplemente de componentes internos que no son los mejores, como suele ser el caso de la memoria RAM. Y es que para abaratar costes muchos fabricantes integran un tan solo DIMM de memoria RAM que claramente va peor que si estuviera en Dual Channel, o integran modems Wi-Fi de baja calidad que al final de cuentas empeoran tu experiencia. Por lo que deberías comprobar si es posible mejorar esto tú mismo abriendo la carcasa del portátil y también si la garantía del producto te lo permite. Esta posibilidad no solo aumenta la vida útil del producto, sino que también puede mejorar bastante el rendimiento, no solo cambiando la memoria RAM, sino también el almacenamiento en aquellos portátiles que vienen sin SSD. Pero algo que también deberías considerar son todos los extras que vas a necesitar con el portátil. Si lo piensas usar como un segundo monitor, una base como esta mejorará su ventilación y la altura también lo hará más cómodo. Si tu portátil tiene pocos puertos USB, quizás un dock como este también sea necesario. Así que considera todos los extras que vayas a necesitar, especialmente el de las conexiones de tu portátil, que cada vez vienen con menos y, por ejemplo, si no tienes HDMI, necesitarás un adaptador de USB-C a HDMI y todo esto es dinero que tienes que gastar. Como dije al principio, no te quiero dar una recomendación específica del portátil que puedes comprar porque depende de tu presupuesto, de dónde vivas, de muchos factores. Pero en la página web de Newest puedes encontrar 2 guías orientadas más al público español, de los mejores portátiles baratos y de los mejores portátiles gaming que actualizamos todos los meses. Aún así, si vives en Latinoamérica, por ejemplo, puedes verla para tener una idea general de lo que puedes conseguir en un determinado precio. Pero vamos, que eres libre de verla, de preguntarme y intentaré responder lo más rápido que pueda. Y bueno, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!